Jamendo.com. Bienvenidos a una nueva entrega de Clases Flipadas de Biología. Hoy vamos a dedicar el vídeo a estudiar la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas es básicamente la disposición de sus componentes en el espacio. Esta disposición es característica y está íntimamente relacionada con la función que realizan y por ello es muy importante. Nos podemos encontrar 4 niveles estructurales distintos que reciben el nombre de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es simplemente la disposición, la secuencia de los aminoácidos en orden, que va a ser importantísima porque es la base de todas las demás. La estructura secundaria y la terciaria son la disposición en el espacio de la primaria. De hecho, cada estructura es la disposición en el espacio de la anterior. La estructura secundaria y la terciaria determinan lo que se conoce como conformación, es decir, forma tridimensional de la proteína. Y por último, la estructura cuaternaria determina la asociación, porque la presentan única y exclusivamente aquellas proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Y entonces la estructura cuaternaria la consiguen solo cuando se ensamblan estas cadenas polipeptídicas. A continuación estudiaremos cada una de las estructuras de las proteínas y la forma en la que quedan estabilizadas. La estructura primaria está formada por la ordenación secuencial de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Es decir, no es más que la secuencia de los aminoácidos en la estructura primaria. Su orden es muy importante, porque aunque dispusiéramos el mismo tipo de elementos, pero cambiásemos el orden, las proteínas resultantes tendrían distintas propiedades y, por lo tanto, cumplirían diferentes funciones. La estructura primaria determina, digamos, una polaridad en la cadena, un principio y un final. Se considera como punto de partida el extremo que tiene libre el grupo amino, el aminoácido con un grupo amino. A ese extremo se le llama amino terminal. El extremo contrario es el carboxilo terminal. Además, esta estructura tiene un interés biológico añadido porque comparar las secuencias de las proteínas, de distintas proteínas, nos puede permitir establecer homologías, es decir, parentescos evolutivos entre los seres vivos. Una cuestión importante en todas las estructuras. Los enlaces que estabilizan la estructura primaria son los enlaces covalentes, es decir, el enlace peptídico, es lo que mantiene unidos los aminoácidos en la estructura primaria. En cada estructura, los enlaces que las mantienen son característicos en cada caso. La estructura primaria se repliega y adopta formas características en el espacio, dando lugar a la estructura secundaria. Hay varios patrones que pueden adoptar las cadenas polipeptídicas. El primero se conoce como alfa-hélice. Se trata de una hélice dextrógira, o sea que gira hacia la derecha, y que contiene por término medio 3,6 aminoácidos por cada vuelta. La razón de este tipo de enrollamiento
es que se establecen puentes de hidrógeno entre el oxígeno del grupo CO y el hidrógeno del grupo NH de cada 4 aminoácidos. Cada 4 aminoácidos quedan a una distancia adecuada para que se pueda formar un puente de hidrógeno. Los radicales R quedan dispuestos hacia el exterior. Eh, hay algunos aminoácidos que dificultan la formación de la alfa hélice, en especial la prolina y la glicina, que como veremos lo que hacen es que hacen que se estire un poquito más y se va a formar otro tipo de hélice de la que hablaremos más tarde. Los grupos que tienen cargas o los radicales que tienen grupos muy grandes también dificultan la formación de la hélice alfa. Os decía antes que la prolina y la glicina dificultan la formación de la alfa hélice. Bueno, pues la estiran y lo que ocurre es que se forma una hélice un poquito diferente que además facilita que se agrupen de 3 en 3 las cadenas y entonces se forma la llamada triple hélice, que es característica del colágeno. Esta hélice, en lugar de ser dextrógira, es levógira. Y la última variante de estructura secundaria es la llamada lámina beta, que es una disposición como el fuelle de un acordeón. Los planos amida quedan colocados en las caras del acordeón y los carbonos alfa quedan en los vértices de los pliegues. Los radicales laterales, las cadenas variables, quedan dispuestas alternativamente hacia arriba o hacia abajo. Se pueden dar dos tipos de disposiciones. Pueden ser láminas paralelas, si las láminas que se unen están orientadas en el mismo sentido, o antiparalelas, si están orientadas en sentidos contrarios. En este caso, los puentes de hidrógeno que se forman son intercatenarios, o sea, entre cadenas, no intracatenarios como en el caso anterior. En el caso de la hélice alfa, los puentes de hidrógeno se formaban dentro de una cadena, eran intracatenarios. Aquí son intercatenarios. La estructura terciaria es la disposición en el espacio de la estructura secundaria, de las estructuras secundarias que acabamos de ver. Su estabilización se consigue por medio de 4 fuerzas principales y puede aparecer una quinta que nos aparece, pero aparece en menos ocasiones. Bueno, por una parte los puentes disulfuro, que son enlaces de tipo bastante fuerte en comparación con los demás. Se forman entre restos de cisteína. Recordad que la metionina también tiene azufre, pero el azufre no lo tiene en el extremo como la cisteína, que lo tiene formando un grupo tiol. Dos cisteínas que aparecen en lugares separados de la secuencia pueden provocar el plegamiento de toda una zona para establecer el puente disulfuro y mantenerlo unido. El resto de fuerzas las conocéis ya, por ejemplo, los puentes de hidrógeno se pueden establecer entre grupos que tienen densidades de carga, como el OH de la serina y el carboxilo del ácido glutámico, o un poco menos fuertes las atracciones electrostáticas, cuando lo que hay no son densidades sino cargas. Por ejemplo, entre el grupo carboxilo y el grupo amino el carboxilo del aspartico y el amino de la lisina. O pueden aparecer también interacciones hidrofóbicas. Aquí tenéis dos casos de interacción hidrofóbica: tirosina, fenilalanina y valina isoleucina. Bueno, en cualquier caso, estas 4 fuerzas son las principales responsables de que las proteínas aparezcan plegadas. También se pueden formar fuerzas de Van der Waals, pero es menos frecuente su distribución en las estructuras terciarias.
Estos tipos de plegamientos pueden dar lugar a diferentes tipos de tramos en la estructura globular de una proteína. En algunos de estos tramos se puede apreciar una estructura secundaria en alfa hélice o en lámina beta indistintamente. Aparecen repartidas por toda su extensión. Eso sí, las láminas beta tienden a quedar situadas hacia el centro, hacia el núcleo del glóbulo de la proteína, porque tiene una naturaleza más bien apolar, mientras que las hélices alfa tienden a quedar dispuestas hacia el exterior, hacia la periferia de la proteína, porque tienen una tendencia más polar. Conectando estos tramos puede haber también otros, como estos que veis, que se denominan codos. Estos codos son pequeños tramos en donde no hay ningún tipo de estructura secundaria definida. Nos podemos encontrar con todo tipo de casos. Por ejemplo, en esta proteína podemos ver que predominan los tramos en lámina beta. De hecho, todos, perdón, sí, en lámina beta. Y de la misma manera que en esta otra proteína nos podemos encontrar todos los tramos de tipo alfa, alfa hélice. Y claro, se puede dar también el tercer caso posible, que es que haya los dos tipos. Ahora, eso sí, lo que os decía antes, los tramos en alfa hélice tienden a colocarse en la periferia y los de lámina beta tienden a quedar colocados hacia el interior. La disposición de estos tramos con estructuras secundarias características puede estar conservada evolutivamente y da lugar a lo que se conoce como dominios estructurales, que son distribuciones que se repiten en distintas proteínas. Por ejemplo, esto que veis aquí es una porina, un canal para el transporte de sacarosa. Toda esta estructura que tiene forma cilíndrica está hueca en su interior para permitir el paso de sacarosa. Si os dais cuenta, el cilindro está formado por láminas beta, por tramos en lámina beta, que seguramente se han conservado evolutivamente y que aparecen en otras porinas también, además de la porina de la sacarosa, porque digamos que son soluciones a las que se ha llegado y que se pueden reciclar como si fueran un módulo para el diseño, entre comillas, de otras estructuras terciarias, de otras proteínas. Una última cuestión, aprovechando estas representaciones que hemos utilizado. Las estructuras terciarias de las proteínas se pueden representar mediante dos tipos de modelos. Unos son más realistas, como este que veis aquí. Las bolas representan los átomos, todos los átomos que forman la proteína. Es cierto que resulta más realista, pero quizá aporta más información este otro tipo de representaciones en las que las flechas representan tramos en lámina beta, las hélices son tramos en alfa hélice y los filamentos son codos sin ningún tipo de estructura secundaria. Y llegamos a la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria, las proteínas llamadas oligoméricas, que están formadas por varias cadenas polipeptídicas, se ensamblan, se unen unas cadenas polipeptídicas con otras. Estas cadenas polipeptídicas reciben el nombre de protómeros, ¿vale? Cada cadena polipeptídica es un protómero. Y bueno, pues hay muchísimos ejemplos de estas proteínas. Por ejemplo, la tubulina, esta que veis, es una proteína dimérica. Está formada por dos protómeros. El colágeno, una proteína de la que ya hemos hablado, está formada por tres protómeros que se enroscan en forma de filamento. Una muy conocida es la hemoglobina, esta de aquí,
que tiene 4 protómeros en total. 2 protómeros son cadenas alfa y otros 2 se llaman cadenas beta. Y en medio, bueno, en medio de cada una de los protómeros se encuentra el anillo porfirínico con el átomo de hierro que se une a los átomos de oxígeno. Otros ejemplos, por ejemplo, las histonas forman octámeros, es decir, están formadas por 8 protómeros, y el caso más complejo pues son los virus o los ribosomas, que tienen un número indefinido, un número elevado de protómeros formando parte de la estructura cuaternaria. Esto es algo que tenéis que entender también. La estructura cuaternaria es la más compleja que puede llegar a tener una proteína, pero eso no quiere decir que todas las proteínas tengan todas las estructuras. Algunas proteínas solo alcanzan hasta la estructura secundaria. La mayoría de las proteínas fibrosas son así. Las proteínas globulares, en buena medida, son proteínas con estructura terciaria y algunas, las proteínas oligoméricas, llegan a tener estructura cuaternaria. Y ahora sí, con esto terminamos las estructuras de las proteínas y despedimos un nuevo vídeo con una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo.